Espero que hayan traído la tarea y que hayan contestado muy bien lo que les acaban de pasar. Solamente a modo de una un pequeño recordatorio, ¿verdad? En lo que quedamos en la lección 4, si pueden ubicarse ahí, la lección 4. En la lección 4 tratamos sobre la idea central del texto. Y tenemos que hacer diferencia, ahora vamos a ver eso, la idea central del texto y la idea central del sermón. Hemos estado tratando sobre la idea central del texto, recordando de que, como dije ayer, la palabra de Dios nos fue dada a nosotros, tenemos que interpretar el texto y entender a qué se está refiriendo, ¿verdad? Directamente a los oyentes de ese tiempo. Y ya vimos algún ejemplo ahí. Vimos también de que para encontrar la idea central del texto hay dos cosas importantes para poder llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Se necesita, son dos partes, el tema y el complemento. El tema y el complemento. Entonces vemos que el tema responde de qué está hablando. O sea, cuando tratamos el tema, debemos de entender de qué está hablando quién, el texto que estamos estudiando, de qué está hablando el texto. Y el complemento, ¿verdad? Quiere decir, o sea, debemos de interpretar qué está diciendo al respecto, el texto que estamos estudiando. En otras palabras, tema y complemento equivale a ¿qué? Al tema central del texto, ¿verdad? Tema y complemento equivale a eso, a que deben de ustedes tener claro para que no haya confusión en lo que vamos a estar viendo ahora. Luego terminamos ahí en esa lección 4. Y había una tarea, esa tarea queda para el día de mañana. El día de mañana, que me imagino algunos de ustedes quizás, yo vi que alguien lo había hecho ya, pero bueno, hay que hacerlo para el día de mañana, sacar la idea central del siguiente texto. Ahí está, ustedes lo tienen, el texto que vamos a estar tratando, o sea que les queda como tarea. Ahora bien, vamos a entrar a la lección 5, al paso número 5, perdón, muchas veces me equivoco, digo lección y es paso número 5. El paso número 5 precise la idea central del sermón. Aquí ya es algo diferente. En la lección, el paso 4 vimos la idea central del texto. En el paso 5 vamos a estar viendo la idea central del sermón. Óigame bien, y se abrevia ICS. Recuerde, ICT es la idea central del texto, ICS es la idea central del sermón. Son cosas diferentes. ¿Y qué es entonces la idea central del sermón? Es la declaración o frase orientadora alrededor de la cual el sermón se bosqueja y desarrolla. La misma debe reflejar la idea central del texto y por consiguiente convertirse en el tema principal del mensaje. Vamos a ver más adelante de que cada uno de los puntos del mensaje tiene que correr a la idea central del sermón. O sea, cada punto que se va a sacar tiene que reflejar la idea central, podemos decir así, del sermón. Por eso decíamos que es la declaración o frase orientadora para tomar la guía alrededor de la cual el sermón se bosqueja, se hace el proceso del sermón y se desarrolla. La misma debe reflejar la idea central del texto, o sea, de dónde vamos a sacar
la idea central del sermón. Vamos a sacar la idea central del sermón de la idea central del texto. O sea, así estamos, ¿verdad? La idea central del texto, de ahí vamos a sacar la idea central del sermón, o del mensaje que nosotros vamos a estar transmitiendo. Ningún sermón está listo o estará listo para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta que no pueda expresar su tema o frase corta, elocuente y tan clara como el cristal. O sea, se necesita, ¿verdad?, que ningún sermón, si vamos a predicar algo, no podemos ponernos a escribir algo si no tenemos, no estamos listos, no tenemos la idea necesaria para poder darle la formación a ese bosquejo del cual estaremos predicando. Y esa frase que tenemos que sacar para de ahí guiarnos a desenvolvernos o a desarrollar el sermón, tiene que ser clara, dice, como un cristal. O sea, que podamos, sea entendible, que la gente, que nosotros lo entendamos bien y que la gente pueda también a la vez entenderlo. Habiendo averiguado el pensamiento clave del argumento del autor bíblico, el expositor ahora pone una frase integral que refleja el tema o la idea principal del texto, como el expositor tiene la intención de darlo. O sea que, como digo, la clave para el sermón tiene que ser la idea central del sermón. Ahí va a girar todo. La idea central del sermón. Mi bosquejo va a girar en torno a la idea central del sermón. Es la que tiene que darme la guía para cada punto y aún para cada división principal y cada subdivisión también. La idea central del sermón ICS es la contextualización del mensaje del texto, del texto bíblico, de tal manera que sea importante para el oyente contemporáneo. No sé si les anoté qué significa contextualizar, si está ahí. ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces ya tienen ahí contextualizar. Contextualizar quiere decir analizar las circunstancias que permiten comprender mejor algo. Entonces, la idea central del sermón es la contextualización del mensaje del texto. Recuerde, ya aprendimos en el paso anterior cómo sacar la idea central del texto. Ahora es la contextualización del texto bíblico de tal manera que sea importante para el oyente, o sea, que le atraiga, que despierte el deseo, importante para el oyente contemporáneo, porque ahora debemos de entender, no estamos tratando con los oyentes a los cuales Pablo se refirió. Ahora nosotros vamos a estar tratando con la gente que Dios nos permita predicarle, ya sea la iglesia que estemos pastoreando, ya sea la clase a la cual estemos enseñando, sea la reunión de damas a la cual estemos también enseñando, o a una escuela dominical que estemos tratando ahí. Entonces tenemos nosotros que aplicar todo esto para que haya claridad con lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, ahí en el cuadro hay un ejemplo de las dos cosas, del tema central del texto y del tema central del sermón. Vamos a ver primeramente la idea central del texto. La idea central del texto, abajo de eso dice propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es resumir el pasaje en una frase simple. Ese es el propósito de la idea central del texto. Resumir el pasaje en una frase simple. Abajo de eso dice: Pablo les escribió a los creyentes de
Éfeso, recordemos, es el ejemplo que estábamos tomando anteriormente, diciéndoles que fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Cuando Pablo dice, o cuando encontramos esto que leemos ahí en el ejemplo, que fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es esa porción que acabo de leer? La idea central del texto. Es la idea central del texto. Recuerden, era el ejemplo que estábamos tomando el día de ayer. El día de ayer estamos viendo que Pablo escribió a estos hermanos y les da un versículo. Escribe mucho, pero tomamos ese versículo. Y en ese versículo podemos encontrar varias cosas. Y una de ellas es que los hermanos de Éfeso habían sido ¿el qué? Perdón. Habían sido elegidos, habían sido escogidos. Pero ese tema es muy amplio, dije. Entonces teníamos que aplicar las preguntas que se formulan al texto para encontrar no solamente el tema, sino que también, ¿cuál es la otra parte del tema ahí? El complemento. Para encontrar el complemento se aplican aquellas preguntas y sacamos el complemento que vendría siendo lo que tenemos aquí, donde dice, fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Porque si nos quedamos, fueron escogidos nada más los efesios. ¿Para qué fueron escogidos? Podemos pensar en muchas cosas. Fueron escogidos para predicar, fueron escogidos para ganar almas, fueron escogidos para vivir en santidad. Pero es necesario un punto en el cual nos vamos a centrar. ¿Para qué fueron escogidos los efesios? Los efesios fueron escogidos para ser santos sin mancha delante de Dios. Esa es la idea central del texto. Ahora, hermanos, al otro lado, ahí tenemos el ejemplo de la idea central del sermón. Este es mucho más fácil, porque en la que se batalla un poco es para extraer la idea central del texto. Para extraer la idea central del sermón, solamente es aplicar básicamente la idea central del sermón, ya no a la gente de aquel tiempo, sino que a la gente con la cual nosotros estamos tratando. Y mire, ahí dice abajo de la idea central del sermón, propósito, comunicar el mensaje del pasaje bíblico de tal manera que se relacione en forma significativa con la congregación. La idea central del sermón, digamos, el propósito debe de ser comunicar el mensaje del pasaje bíblico de tal manera, ¿verdad?, que se relacione en forma significativa con la congregación. Es lo que le estaba diciendo hace un momento, es aplicar la idea central del texto ya no a la gente, a los oyentes de aquel tiempo, sino que a la gente de nuestro tiempo. Entonces tenemos que trabajar en eso, y ahí tiene que hacerse ese proceso antes de entrar a lo que sigue del bosquejo. Ahí abajo dice, la idea central del sermón es ligeramente diferente a la idea central del texto. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Ahorita vemos. Diferente a la idea central del texto, porque tiene en mente no tan solo la audiencia original a los cuales Pablo se refería, a la cual el escritor bíblico se dirigió, sino también a la audiencia del predicador. A la audiencia del predicador. ¿Quién va a ser el predicador? Ustedes. ¿Quiénes van a enseñar la clase? A las damas, las hermanas, muchas veces. Entonces, tiene que aplicar eso a la audiencia que usted tiene ahí enfrente. Olvídense de esa tarea que sigue ahí. Eso lo vamos a retomar el día de mañana.
Entonces hemos entendido la idea central del texto, digamos, se extrae literalmente del texto. Digamos, es la interpretación del texto, es entender de qué está tratando la idea central del texto. Pero la idea central del sermón básicamente es relacionar lo que ya hemos encontrado para la audiencia que ahora nosotros tenemos. No se vaya a confundir con eso, pero así es de sencillo. Vamos a ver para que se quede grabado. Yo sé que ustedes son inteligentes y se lo saben. ¿Quién me quiere ayudar y me escribe ahí cuáles son, para encontrar la idea central del texto, qué es lo que ya lo acabamos de decir, pero para que quede grabado en su mente y en los demás que van a estar viendo, qué es lo que se tiene que hacer para extraer la idea central del texto? ¿Quién me ayuda? Pásale, hermano. Amén. Gracias. Ya ven, es bien sencillo. El tema más el complemento nos da la idea central del texto. Ya tenemos eso en el paso pasado. Ahorita vimos como ejemplo, ¿verdad?, que esto nos sirve. Pero esto nos sirve para ubicarnos del por qué Pablo estaba diciendo lo que nosotros leímos. ¿Por qué Pablo está enseñando lo que ahí la Biblia contiene? Esto nos sirve. Tema más complemento, entendemos la idea central de ese texto. Pero ahora lo que acabamos de ver, necesitamos nosotros aplicar eso para tener, digamos, la idea central del sermón. Necesitamos aplicar esto. Esto nos describe lo que Pablo está diciéndole a su audiencia. Cuando nosotros aplicamos esto a la audiencia que nosotros tenemos que sacar la idea central del sermón, en la cual, por ejemplo, si yo tengo el punto 1, que les dije que con Romanos se escribía el punto 1, la idea principal, y la idea secundaria, o sea, los subpuntos o las subdivisiones, se escriben con letras mayúsculas. Entonces, hermano, cuando nosotros sacamos la idea central del sermón, vamos a tomar este punto haciendo uso de la idea central del sermón. Si yo tengo un punto 1, un punto 2, un punto 3, entonces cada uno de los puntos tiene que girar en torno a esto. Por ejemplo, no quiero llevarles ahí todavía, ¿verdad? Porque esa es voy a usar el carácter de un cristiano. Proverbios 13:16. Proverbios 13:16. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Por favor, léelo. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Pensemos de que ese es el texto de un sermón. Lo que acaba de leer el hermano, les dije, versículo 16. Todo hombre, ¿qué dice ahí? Prudente. Todo hombre prudente obra con sabiduría, mas el necio
manifestará su necedad. Ese viene siendo el texto para un sermón, para bosquejar un sermón. Entonces, ya vimos, tenemos el texto que vendría siendo Proverbios. Dije Proverbios 13:16. Tenemos Proverbios 13:16. No vamos ahorita a entrar en la introducción, porque les dije que eso al final, pero sí vamos a entrar a buscar cuál es digamos, el tema o la idea central del texto. ¿Cuál sería la idea central del texto? Y digo esto porque después de eso vamos a sacar la idea central para el sermón. Necesitan leer nuevamente el versículo y ahí si más o menos lo encontraron. ¿Cuál es la idea central? ¿Hay alguien que la haya encontrado que me pueda decir cuál es la idea central de ese texto? Perdón. Puede ser, digamos, la pobreza, pero está tratando un poquito más ahí. Perdón. El caminar del hombre. El caminar del hombre puede ser. ¿Alguien más? ¿Usted? ¿No? O sea que no todos en este punto, no todos van a coincidir y decir lo mismo, porque usted tal vez lo está viendo desde un punto de vista y el otro lo está viendo desde otro punto de vista. Lo importante es estudiar el texto y poder sacar lo principal de ese texto sobre el cual usted se va a enfocar. Por ejemplo, yo tengo aquí que el necio manifestará que es necio en todo lo que hace, en lo que habla, en todos sus caminos. O sea, la idea central del texto: el necio manifestará que es necio en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todos sus caminos. ¿Cuántas palabras debe de llevar aproximadamente? De 16 a 18. Voy a contar cuántas le puse yo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 palabras. Ahí está la idea central del texto. Supuestamente el texto que yo escogí para predicar. Entonces, como dije, ¿verdad? Entonces, tenemos la idea central del texto. La idea central del texto ahí. Entonces, el necio se manifiesta que es necio en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todos sus caminos. Y aquí venimos nosotros con lo que sigue, porque después de que tenemos eso, tenemos que aplicarlo a la congregación que tenemos. Generalmente eso es lo que abarca ahí la idea central del texto. Y ahora mi propósito es darle a la gente qué es lo que ellos tienen que sacar de ahí. Y lo hago en una forma de una pregunta: ¿cómo podemos reconocer el proceder de un hombre prudente? En otras palabras, todo lo que tenía, yo voy a enfocarme en eso. ¿Cómo podemos reconocer? Porque en mi idea central del texto, ahí abarca eso, pero mi enfoque va a ser cómo podemos reconocer a un hombre prudente, refiriéndome ya a la congregación, que esa vendría siendo la idea con la cual va a circular todo mi bosquejo. ¿Cómo yo puedo entender o cómo yo puedo saber la condición del hombre prudente? Yo le pondría como primer punto, como punto número 1,
¿verdad? Le pondría ahí en sus palabras. ¿Cómo yo puedo reconocer, digamos, el conducirse del hombre prudente? Entonces tiene que ser en sus palabras. ¿Cómo yo puedo conocer? Usted puede darse cuenta, esa persona es una persona diferente a los demás. ¿Por qué? Usted tal vez no lo conoce, pero ya lo oyó hablar. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer a un hombre prudente? Entonces, en sus palabras, su forma de hablar. Y si vamos a ponerle sus divisiones, que sería la letra A. La letra A vendría siendo: una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo le pusiera aquí, ya desarrollando el mensaje, ¿verdad? Ya saqué, digamos, la idea central del texto, ya apliqué la idea central del sermón, cómo se puede descubrir a un hombre prudente. Ya tengo mi primer punto: en sus palabras. En sus palabras, una subdivisión, ¿verdad? Que lo que acabo de mencionar, una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya llevamos la primera subdivisión. Una persona prudente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Si le pusiera a este punto una subdivisión B, o sea que ahí usted puede, dependiendo de cómo usted se sienta para exponer el tema. Cuando digo esto me refiero, porque hay personas que comienzan 5 minutos y se le acabaron las palabras. Entonces, ¿para qué va a poner tanto si no va a saber qué decir? Entonces, lo que usted pueda dominar. Si tuviéramos una letra B, un cristiano prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Pudiera ser eso. Y vamos siempre en línea a la idea central del texto. ¿Cómo yo puedo saber que es un hombre prudente? Un hombre prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Entonces sería digamos, una subdivisión B. Si yo tuviera una división principal número 2, correría o le pondría yo: no hace caso a las ofensas. ¿Cómo yo puedo, que es la idea central del texto, cómo yo puedo saber o conocer a un hombre prudente? El segundo punto sería: no hace caso. No hace caso de las ofensas. O sea, ¿cuántos cristianos, verdad, muchas veces con cualquier cosa se ofenden? ¿Cuántos cristianos muchas veces tiran la toalla? Y a propósito, si usted ha sido llamado para predicar la palabra de Dios, no espere que siempre le van a estar aplaudiendo. Va a haber problemas y tenemos que seguir adelante. Entonces, ¿cómo puede conocerse un hombre prudente? El hombre prudente no hace caso a las ofensas. Y si tuviera un punto número 3, yo le pondría ahí: pone sus proyectos en las manos de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a un hombre prudente? Ese hombre prudente pone sus proyectos en las manos de Dios. Entonces, el insensato hace lo que quiere, pero el prudente dice: no, yo voy a depender de Dios, yo voy a confiar de Dios, y lo que voy a hacer, voy a ponerlo en las manos de Dios, que sea Él quien lo prospere, que sea Él. Inclusive, hermanos, si vamos a predicar un mensaje, tenemos que predicar ese mensaje no pensando porque alguien de los que está ahí me cae mal y voy a darle a aquella persona. No, tenemos que pensar en la edificación de todos. El predicador prudente, la enseñadora prudente, ¿verdad?, no debe de hacer eso, sino que pone sus proyectos en las manos de Dios. Señor, bendice lo que me has dado. Señor, ayúdame para poder darlo de la mejor manera. Que los hermanos puedan ser edificados, que tu iglesia pueda ser fortalecida y animada para poder seguir adelante. Entonces, hermanos, retomando para que quede grabado, el tema más el complemento es la idea central del texto. Pero eso no es todo. De la idea central del texto necesitamos aplicarla a la gente que nosotros tenemos, y a eso se le llama la idea central del sermón. Entonces, mi sermón o el sermón que voy a predicar
va a correr en torno de qué. O sea, ¿de qué? Yo voy a predicar en torno de qué va a correr mi sermón. En la idea central del sermón. En otras palabras, esta queda en un segundo lugar. Ya lo sacamos para el conocimiento de nosotros, que es lo que Pablo quería decirle a los efesios, pero ahora tenemos digamos, gente nueva, gente diferente a la que Pablo se dirigió, y nosotros tenemos que aplicar esto a los hermanos. Por eso tenemos que cada uno de los puntos vaya en torno a la idea central del sermón. Estamos en eso, ¿verdad? La idea central del sermón. No quiere decir de que, bueno, yo voy a encontrar la idea central del sermón y no voy a preocuparme por la idea central del texto. No, tenemos que preocuparnos por la idea central del texto, porque de la idea central del texto nosotros sacamos la idea central del sermón. No sé qué está pasando, siento que está yendo un poquito más la voz. Vamos ahí al paso número 6, la estructura del sermón, básicamente lo que estaba enseñando. Hay pasos que son bien cortos, pero hay pasos que van a ser más extensos. El paso número 6, seleccione la estructura del sermón. Ya dimos la estructura del sermón al iniciar, ¿sí se recuerdan? Sí se recuerdan, ¿verdad? La estructura. Hermano, si no puedes escribir ahí los 4 primeros cosas del bosquejo, por favor. Gracias, hermano. Vemos, estamos aprendiendo, recuerden, ¿sería ese el orden en el que va el bosquejo? No, ¿verdad? El hermano sí puso los puntos ahí, pero no están en el orden que deben de llevar. Ese puede ser tema, pero básicamente lo conocemos como título. Título, o sea, refiriéndonos ya al bosquejo del sermón. Primero es el título. Segundo es el texto bíblico. El texto bíblico. Después, introducción y seguido la proposición. Entonces tenemos, aparentemente cuando ya tenemos grabado eso, pues se nos hace fácil, ya sabemos el título. El título, les dije, ¿cuándo es que se busca el título para el sermón? Al final, la introducción, al final también, porque solo tenemos el texto. No sabemos ni de qué vamos a hablar, qué dirección le vamos a dar. No podemos sacar la introducción ni el título, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un caso. En tiempos pasados, cuando no había esto de los ultrasonidos, que los papás, la mamá quedaba encinta y no sabía qué iba a tener, ¿qué es lo que hacían? Tenía un nombre de un varón y nombre de mujer, porque no sabía. Pero ahora, como saben, va un ultrasonido y dice, es varón, le vamos a poner así, porque ya sabe. Pero aquí en este caso no sabemos la dirección que le vamos a dar, no podemos ponerle nombre, no podemos ponerle título, tampoco podemos darle introducción porque no sabemos lo que vamos a estar tratando, pero sí tenemos que sacar la idea central del texto bíblico que hemos escogido para que la idea central del texto bíblico podamos aplicarla a nuestra gente, que se convertiría básicamente al aplicarla en la idea central del sermón, que es lo que estábamos tratando. Ahora, dije que el punto número 6, seleccione
la estructura del sermón y por eso me fui a eso. Pero nos faltan unas cuantas, ¿verdad? Nos faltan unas cuantas. Uno de cada mesa. Hermano, si puedes pasar y me escribes correctamente los primeros que escribió el hermano y le agregas 2 más, por favor. Estamos trabajando en la estructura del bosquejo, cómo debe ser estructurado un bosquejo, las partes que el bosquejo lleva. ¿No te recuerdas? No hay problema. Estamos aprendiendo, no se preocupe. Bien, lo escribió en el orden correcto, que es lo que estaba pidiendo, que me lo escribiera en el orden correcto. Entonces, estamos batallando con eso. Necesitamos, digamos, recordar exactamente. Vamos a ver. Hermano, si me ayudas, por favor. Me escribes ahí los primeros 5 puntos, vamos a poner, del bosquejo. Digamos, cómo el bosquejo se debe los puntos que debe llevar un bosquejo. Básicamente lo que los hermanos han estado escribiendo es correcto, excepto el orden. Hasta ahí. Bueno, si quiere escribir más, dale. Ok, gracias, hermano. Gracias. Lo escribió en el orden correcto. Él sí lo escribió en el orden correcto. Título, texto, introducción, proposición, primer división principal, primera subdivisión, y aquí podemos nosotros poner el segundo punto principal, el tercer punto principal y subdivisiones. Ahora, pensemos que ya tienen las subdivisiones A, B, B. Si quiere pasar usted, ¿qué nos falta ahí? Por favor. O sea, tendría que ir aquí ya. ¿Qué es lo que nos falta? Gracias, hermano. Gracias. Tenemos ya el esquema del bosquejo en su totalidad. Título, texto, introducción, proposición, primera división principal, primera subdivisión, puede haber segunda subdivisión, tercera subdivisión, segundo punto principal, sus subdivisiones, tercer punto principal y sus subdivisiones. Y el final, la conclusión.
Ese es el orden del bosquejo. Ahora, hermanos, ya que tenemos eso, seleccionar la estructura de un sermón, básicamente el bosquejo nos sirve a nosotros para poder mantenernos, como dije el día de ayer, en el camino correcto con lo que estamos nosotros expresando. Yo sé que hay personas que tienen tremendo entendimiento y muchos de ellos tal vez no hacen bosquejo, pero quizás han predicado el mensaje una y otra vez, ya lo tienen grabado, ya no tienen que hacer un esquema de esto, pero nosotros básicamente tenemos que hacer un esquema como este para guiarnos ahí cuando estemos desarrollando el bosquejo. Abajo del paso 6 dice: a esta altura el expositor está listo para construir un bosquejo. Apoye la idea central del sermón. El bosquejo será la siguiente. El bosquejo será la guía que conducirá al predicador desde el principio hasta el final del mensaje que desea comunicar. Como retomo lo que decía ayer, por ejemplo, yo estoy viviendo ahí en San Salvador, yo no conozco San Salvador, siempre que voy a algún lugar yo pongo el GPS y yo veo ahí y entonces me doy cuenta de que voy en el camino correcto y sigo manejando. Pero cuando ya me siento que no estoy seguro si voy por el camino correcto, vuelvo a ver el GPS y ya me dice, síguele, y yo avanzo. Pues en otras palabras, lo que acabamos de hacer ahí, o el estructurar el bosquejo, nos sirve, como dije, para mantenernos dándole a la gente lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Para que como predicadores podamos exponer de una manera clara, sencilla y con continuidad a lo que hemos comenzado. El bosquejo del sermón tiene el propósito de facilitar la organización de la exposición. Usted dirá, pero ¿para qué tenemos que hacer eso? Nosotros podemos aventarnos de cualquier manera. No, el bosquejo del sermón nos facilita, ¿verdad? La organización de la exposición, motivar la atención y la comprensión de los oyentes. Y por último, crear un sentido de orden. Ya que el ser humano responde de forma favorable al orden. O sea, cuando hay orden en lo que se está haciendo, los oyentes van a responder. Entonces, para eso nos sirve el bosquejo, para mantenernos en el carril y llevar un proceso ordenado. Todo bosquejo debe de caracterizarse por 3 cualidades esenciales, que son unidad, movimiento, clímax. O sea, que eso tiene que caracterizar el bosquejo: unidad, movimiento y clímax. Usted dirá, ¿qué es eso? Para eso nos sirve esto. El organizar el bosquejo para el sermón que vamos a predicar. Porque yo sé que después del texto, ya tengo el texto, sigue la introducción. Después de la introducción, la proposición. Después de la proposición, sigue la primera división. Y la primera división no voy a poner lo que yo quiero poner, sino que voy a poner algo relacionado con la proposición. Entonces voy a poner mi primera división y en base a eso van a ir también mi primera, segunda, tercera, lo que ponga de subdivisiones. O sea que eso nos da, dice, un sentido de unidad. O sea que cada punto del bosquejo tiene que haber unidad. Mi punto número 1 tiene que tener cierta unidad con mi punto número 2. Mi punto número 2 tiene que tener cierta unidad con mi punto número 3.
Como lo di con el bosquejo que recién pasado de Proverbios, ¿verdad? Que el hombre prudente, ¿cómo podemos conocer al hombre prudente? Que es digamos, ¿cómo se caracteriza el hombre prudente? Prudente, la proposición, o sea, la idea central. Vamos a aplicarle ahí la idea central del sermón. El hombre prudente en la primera división se conoce por sus palabras. Lleva relación la idea central del sermón con la primera división. Entonces tiene que haber unidad, a eso me refiero, que el bosquejo nos sirve para mantener la unidad del sermón, porque si no, al final, ¿qué conclusión vamos a dar? Si en este hablamos de una cosa que no tiene nada que ver con la idea central del sermón, en este hablamos de otra cosa que no tiene nada que ver con la idea central del sermón, en el tercero hablamos de otra cosa que no tiene nada que ver con la idea central del sermón, ¿cómo vamos a concluir? No vamos a saber. Por eso hay muchos predicadores y nos sucede muchas veces, que es como cuando se despega un avión, se levanta el avión y mire, para levantarse requiere práctica, pero ya para estar en el aire es más fácil. Cuando ya el avión está en el aire es más fácil, pero el otro punto es aterrizar. Es súper peligroso, ¿verdad? Porque el aterrizaje, al igual que todo, ¿verdad? Pero el aterrizaje garantiza de que los que van dentro del avión lleguen a su destino al cual ellos pretenden llegar. Y cuando nosotros damos la conclusión, el deseo es de que todo lo que hemos dado llegue al destino y sea de edificación para los oyentes. Entonces tiene que haber unidad. Todo el bosquejo tiene que estar unido, punto tras punto, división tras división, tiene que estar unido. Tiene que haber movimiento. Por ejemplo, si yo no pongo algo así, yo me puedo mantener una media hora en ese punto. Y la gente pues ya oyendo ese punto, pero yo sé que tengo más que dar. Entonces tengo que moverme del primer punto, pasar las subdivisiones y llegar al segundo punto, que tiene que tener unidad. Gasto un poco de tiempo en mi segundo punto, pero esto me implica que hay algo más que tengo que dar. Implica movimiento, que no nos tenemos que quedar estancados en un solo punto, sino que tenemos que avanzar. Entonces para eso nos sirve. Y el clímax, no sé si les puse qué significa clímax ahí, si tiene. Bueno, el clímax, punto más alto o culminación del proceso. O sea, que en como quien dice, tenemos ya el lazo extendido, agarramos las dos puntas, como que comparándolo con un lazo, tenemos el lazo extendido, agarro la punta de allá, agarro aquella punta, ese lazo representa mi bosquejo, agarro las dos puntas y amarro las puntas, que viene siendo la conclusión, el clímax, lo máximo. Ahí es donde nosotros vamos a ver los resultados que vamos a obtener de todo el desarrollo del bosquejo, cuando lo estamos predicando, que se convierte en el sermón. Por ejemplo, vamos a ir nuevamente bueno, no tienen número las páginas, ¿verdad? El último bosquejo, el bosquejo 2. El bosquejo 2. ¿Qué es lo que hemos estado tratando? El bosquejo 2, ayer estuvimos tratando eso, Juan 15 del 1 al 8. Ya ustedes sacaron el contenido de eso. Estoy mencionando eso para relacionarlo con lo que estamos tratando. El bosquejo 2, ahí el último bosquejo, lo que estamos tratando. Les dije que no hicieran, ¿verdad?, la segunda parte, la segunda tarea, perdón. Y la segunda tarea ok, eso ahí me van a poner, digamos, allá en su casa hacen eso, hay un espacio en blanco, ¿verdad?, donde falta la idea central del texto. ¿Sí hay espacio ahí? ¿Tienen espacio?
¿Cuál es? Así, aquí está. Sí. En este espacio, ahí donde dice introducción, hay un pequeño espacio ahí. En ese espacio, allá en su casa, ustedes van a sacar la idea central del texto y sacar de la idea central del texto la idea central del sermón. ¿De cuál texto? Del texto que está ahí en ese bosquejo, que sería San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Ya lo hacen allá, digamos, en su casa para poder seguir nosotros adelante. Y ahí usted va a ver que ya están los puntos para que se haga una idea. Solamente quería que ustedes le agregaran la idea central, saquen la idea central del texto y de ahí deduzcan la idea central del sermón, de la cual va a estar, digamos, guiándose ahí. Ahí usted puede ver, tiene algunas ayudas ya dadas como cómo podemos llegar a ser cristianos fructíferos. Eso es para la entrada al sermón. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos fructíferos? Al examinar los puntos esenciales de la parábola de Juan 15 del 1 al 8, aprendemos cómo podemos llegar a ser cristianos fructíferos. Y ahí están algunos puntos para que usted lo estudie y vea cómo fue bosquejado este sermón. Solamente usted agrega la idea central del sermón, porque usted ya ha sacado la idea central del texto, pero aquí me pone la idea central del sermón, porque ya están los puntos: la vid, los pámpanos, el labrador. Quedé, digamos, con los puntos que ya han sido mencionados. El paso número 7 es un paso un poco largo. El paso número 7 es un paso un poco largo. Desarrolle los puntos del bosquejo. Después de definir el esqueleto del bosquejo, que es el que tenemos ahí, el esqueleto del sermón, que viene siendo el bosquejo que tenemos ahí, el expositor debe pasar al siguiente nivel de la preparación, que es añadir carne a los huesos, porque aquí solamente tenemos, como quien dice, el esqueleto. Imagínese usted, si nosotros solamente fuéramos los huesos, no hubiera movilidad, pero los huesos tienen carne, y el bosquejo es el esqueleto del sermón. Nuestra responsabilidad es añadirle carne al bosquejo, y ahorita vamos a ver algunas cosas de eso. Ya al pasar al siguiente nivel, ¿verdad?, de la preparación, que es añadir carne a los huesos sobre el esqueleto o bosquejo del sermón, colgamos los músculos de nuestras evidencias bíblicas. Nuestro argumento lógico y nuestras aplicaciones prácticas. Luego le añadimos la piel de nuestra presentación, y el conjunto, a ese conjunto lo llamamos sermón. Es en este punto que el predicador debe dedicar especial atención en explicar, ilustrar y aplicar, ¿verdad? Recuerde que para acá, si nosotros ya tenemos el texto bíblico, debimos haber estudiado el texto bíblico, y ahí vamos a sacar todo lo que el texto bíblico en sí nos puede dar. Entonces tenemos ese material. Cada cosa del texto bíblico lo vamos a ir anotando, porque, bueno, al menos yo no tengo buena memoria para recordar todo, si se me olvida muchas veces hasta cómo me llamo, imagínese usted.
Entonces necesitamos, vamos a estudiar el texto bíblico. Yo estuve viendo la tarea del hermano Andrés, me pareció bien, puso ahí la palabra, por decir así, vid, y le puso lo que la vid significa, le puso pámpano y le puso lo que pámpano significa. Entonces eso quiere decir de que vamos a acumular cierto material cuando ya nosotros hemos estudiado el texto bíblico, y eso nos ayuda a sacar la proposición. Entonces tenemos material, y con ese material que hemos sacado vamos a comenzar a ponerle carne a los huesos en las divisiones. Vamos a comenzar a trabajar en eso. Y lo primero que hay que hacer es explicar. La tenemos ahí, número 1 en Romanos, explicar. Óigame bien, no se puede discutir un punto al menos que se comprenda los hechos. Porque aquí ya estamos dando, aquí en la primera parte, en la primera división principal, cómo yo puedo conocer a un hombre prudente por sus palabras. La primera división, por sus palabras. Que tengo que hacer explicar. Vemos personas y en su forma de hablar, explicando, ¿verdad? Vemos a personas que en su forma de hablar los catalogamos y nos damos cuenta que no son tan prudentes. Mas sin embargo hay personas que les oímos hablar, y esas personas en qué forma se expresan nos da a entender de que ese es un hombre prudente. Ya estamos explicando, ya estamos dándole a la congregación para que la congregación entienda cuál es el propósito de mi mensaje. Estoy poniéndole carne a la división principal, y como dije, verdad, de que en este caso estoy usando cómo conocer al hombre prudente por sus palabras. Pero no solamente voy a decir, yo entiendo que cuando se comienza, todos queremos decir la primera división por sus palabras. Bueno, hermanos, vamos a seguir al punto que sigue. Se nos acaban las palabras, no, pero tenemos que explicar por qué en sus palabras, y tenemos que decir, ¿verdad?, cómo un hombre prudente se conduce, la forma de un hombre prudente. Ya estamos explicando a la congregación para que la congregación entienda. Si yo les digo, hermanos, el hombre prudente se conoce por sus palabras, y es todo lo que les doy, usted se va y probablemente lleva un poco de entendimiento, pero no lleva en su totalidad como quisiéramos que se llevara. Entonces tenemos que explicar la primera división. ¿Y por qué el hombre se conoce por sus palabras? Porque la forma en que se expresa, una de las primeras subdivisión, la forma en que se expresa es diferente a la forma que se expresan los demás. Ya estoy diciendo, la primera división es por sus palabras. Esta sería la primera división principal. Pero ahora, para mi primer subdivisión, si yo le pongo ahí, por sus palabras, primera división, importante, lo más importante, ¿verdad? Primera división, por sus palabras. Pero aquí tengo que poner algo, por sus palabras. ¿Cómo conocería usted a un hombre prudente? Si tenemos eso como primer punto, por sus palabras, ¿qué diría usted? Alguien que tenga una idea, ¿qué diría? ¿Sí? Sí, esa, digamos, puede decir por sus palabras, por hablar bien o por hablar mal. El hombre prudente se distinguiría porque estamos dando el hombre prudente se distinguiría por hablar bien, entonces tenemos ahí, pero eso es todo. No, el bosquejo me sirve, en primera división, por sus palabras, para yo enfocarme en lo que quiero decir. La primera división que yo llevo, porque no vamos a escribir todo lo que vamos a hablar, porque si escribimos todo lo que vamos a hablar es un montón de hojas, pero esto a mí me ayuda. Cuando yo veo en mi bosquejo que voy a la primera división, por sus palabras, yo distingo al hombre prudente
Entonces, por sus palabras, tengo que explicar la subdivisión. Por hablar bien, es un hombre que no anda hablando cosas indebidas. Un hombre es un hombre que se caracteriza por sus palabras, decir lo que habla con respeto y ampliarle ahí, ¿verdad?, a esto. Pero esta es mi subdivisión que me ayuda a poder entender qué es lo que yo quiero decir. Si están agarrando, hermanos, porque no para comenzar otra vez. Entonces, para eso me sirve el bosquejo. Y ahí la segunda subdivisión yo las tengo aquí. No es la segunda subdivisión, yo tengo no hacer caso de las ofensas. Esa es mi segunda división principal, no hacer caso de las ofensas. Por eso se caracteriza la idea central del sermón. ¿Cómo yo puedo saber o cómo yo puedo identificar a un hombre prudente? Primera subdivisión, por sus palabras. Segunda subdivisión, por no hacer caso las ofensas. O sea, cuando lo ofenden, esa persona pone a un lado lo que le han dicho y sigue adelante. Entonces ahí podemos ver eso. Una subdivisión para eso, hermanos, no hacer caso a las ofensas. ¿Qué ustedes pondría ahí? Si yo voy a identificar a un hombre prudente porque no hace caso a las ofensas, se mantiene firme y sigue adelante, ¿qué es lo que yo pondría como una idea secundaria, podemos decirle así, o como una subdivisión? Alguien lleno del Espíritu. Una persona llena del Espíritu no hace caso a las ofensas. Una persona llena del Espíritu tiene un mal día. Pero una persona que no tiene, digamos, está llena del Espíritu, se levanta las manos y dice: entrémosle, ¿verdad? Entrémosle. Entonces puede seguir usted a hablar en torno a eso. Una persona llena del Espíritu se conduce de tal manera que no hace caso a las ofensas. Yo pondría ahí, aparte de lo que él dijo, reconocer que no vivimos en tiempo para andar buscando pleitos. Mire, ahora usted ve ahí en la calle que no hace una maniobra bien, le comienzan a pitar y le comienzan a insultar. Y si usted no está lleno del Espíritu y no hace caso a lo que le están diciendo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a parquear su carro y se va a bajar y se va a meter en tremendos problemas. Pero un hombre prudente no hace caso a las ofensas. A mí, yo soy bien tranquilo para manejar, ando manejando. Cuando llegué no era así, el pastor Rosales sabe, pero ahora he aprendido a manejar bien tranquilo. Me pitan, me gritan, que me aparte, que siga el camino, y yo bien tranquilo sigo ahí. ¿Por qué? Porque no es tiempo para andar buscando pleitos. Ahora, mi hermano, no le preguntan quién eres, lo agarran, se lo llevan y se meten en serios problemas. Por eso un hombre prudente no hace caso de las ofensas, reconoce que no vivimos en tiempos para ser buscapleitos. El hombre prudente entiende que Satanás es un provocador. Entonces entienden, hombre, el diablo está haciendo garras con y por eso me está tratando así a mí, no le voy a hacer caso. Es más fácil, como dice aquel evangelista Chespirito, ¿verdad? Tómelo por el lado amable. Entonces, tómelo por el lado amable. O sea, no se deje ir, no se aviente. Tal, el hombre prudente se caracteriza por no hacer caso a las ofensas. El tercer punto que yo tuviera para el hombre prudente, como dije, pone sus proyectos en las manos de Dios. El hombre prudente proyectos en las manos de Dios. Ahí les pone todos los puntos que sean. El hombre prudente pone proyectos en las manos de Dios. Y como una subdivisión, ahí pondríamos, ¿qué le pudiéramos poner ahí?
Perdón, ¿qué dijo usted? Vive una vida de oración. Puede ser el que pone en las manos de Dios es porque ora, ¿verdad? Porque se da cuenta que en Dios hay poder. Vive una vida de oración. Mas sin embargo, yo tengo algo otro que quiera decir algo. ¿Qué pondría ahí usted si usted estuviera haciendo ese bosquejo? Y la tercera división principal es: pone sus proyectos en las manos de Dios. ¿Qué usted pondría como subdivisión? Perdón. Confía en el plan de Dios, claro que sí, porque el plan de Él es mejor que el mío, ¿verdad? El plan de Él es mejor que el mío, es mejor que el suyo. Entonces tenemos que poner los planes que nosotros hacemos en las manos de Dios. ¿Alguien más? Sí, hermano. Las decisiones, el hombre prudente toma sus decisiones basado en la voluntad de Dios. Ahí está, o sea que por eso les digo que lo primero, el texto bíblico, sacar todo el contenido del texto bíblico, sacar la idea central del texto bíblico, sacar la idea central del sermón, nos facilitan lo que estamos haciendo aquí. Porque yo sé que voy a hablar del hombre prudente, cómo identificar mi idea central del sermón, cómo identificar un hombre prudente. Ahí está. Ahora yo pienso, ¿cómo yo lo puedo identificar? Por sus palabras, por la forma de que él habla. Entonces, ¿ya de dónde saqué esto? De la idea central. ¿Y dónde saqué la idea central? Del estudio del texto bíblico. Estudié el texto bíblico, saqué todo el contenido del texto bíblico, saqué la idea central del texto bíblico. El texto bíblico de la idea central me dio la idea central del sermón, y de la idea central del sermón para aplicarla a mi gente, yo saco estas otras divisiones. Así de sencillo. Entonces, el trabajo mayor está aquí. Esto de aquí ya solamente es buscar la dirección de Dios. Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que le dé a tu pueblo? Bueno, el hombre prudente se conoce por sus palabras. Gracias, Señor. Ya tengo la primera división principal, por sus palabras. Ahora, Señor, dame las divisiones, las subdivisiones, y ya nosotros vamos sacando de ahí. ¿Pero de dónde? De la idea central del texto, del sermón, perdón. De la idea central del sermón. ¿Cómo yo reconozco a un hombre prudente? Un hombre prudente, recuerde, un hombre prudente se reconoce por sus palabras. Estoy usando la idea central. Un hombre prudente se reconoce por sus palabras. Otra vez voy al segundo punto. Agarro la idea central. ¿Cómo yo reconozco a un hombre prudente? Un hombre prudente se reconoce por no hacer caso a las ofensas. Estoy como respondiendo lo que yo ya saqué aquí. ¿Cómo reconozco al hombre prudente? Al hombre prudente lo reconozco porque él no pone atención o no hace caso de las ofensas. Entonces, tomando la tercera subdivisión, ¿cómo yo voy a reconocer a un hombre prudente? La tercera subdivisión, porque ese hombre prudente pone sus proyectos en las manos de Dios. Hermano, si están agarrando, porque yo lo veo como que dice, me están hablando en chino. O sea, pregúntenme si usted no entiende algo, levante la mano y diga: pastor, no entiendo esto, y voy a tratar de la mejor manera de explicarle. Pero si están agarrando, porque les van a hacer examen después, y la aprobación que ustedes den va a ser la enseñanza que yo he transmitido. Si ustedes sacan puros ceros, ¿qué va a decir el pastor? No, no enseñó nada. Pero si ustedes sacan puros 10 o 100, va a decir: estuvo bien la enseñanza. O sea que de ustedes dependo yo. No se crean, yo dependo de Dios. Pero es importante eso, que ustedes entiendan, porque el objetivo no es venir a acumular horas para finalmente graduarme. El objetivo es que si no salgo en 4 años, yo no sé cuántos años sean aquí, si no salgo en 4 años, voy a salir en 5. Pero si salgo en 5, quiero salir aprendiendo, y no salir en 4 años. ¿Y qué se hace? Sin saber nada. Entonces es mejor detenernos y tomar tiempo para aprender aquello que nos hemos dedicado. Entonces ya entendimos esto, ¿verdad?
Ya entendimos. Preguntando, el texto es lo principal para que yo trabaje en el bosquejo de mi sermón. Si no tengo texto, no hay bosquejo. Y si no hay bosquejo, no hay sermón. Entonces lo principal es mi texto bíblico. Y yo voy a conseguir el texto bíblico de acuerdo en el enfoque que yo tenga. Se recuerda, el pastor que está al frente de la iglesia todas las semanas conoce a la gente, sabe las necesidades, ora a Dios y Dios le da el texto para que prepare su bosquejo para el sermón que va a transmitir al pueblo de Dios. Entonces tiene que tener un propósito, que lo vimos ayer. Y si yo no soy el pastor de la iglesia, se los comuniqué. Por ejemplo, si me invitan a predicar una conferencia, yo tengo que saber de qué es la conferencia. Porque si me dicen una conferencia de misiones, yo no voy a llegar a predicar una conferencia de la familia, porque es una conferencia de misiones. Entonces mi enfoque tiene que ser: Señor, dame el texto para preparar mi bosquejo y predicar un sermón de misiones, el enfoque correcto. Pero antes de eso vimos de que el predicador tiene que examinarse a sí mismo y poder trabajar en todo esto. Cuando yo tengo el texto, yo voy a trabajar en sacar todo lo posible de ahí, y de eso voy a sacar la idea central del texto. ¿A qué se estaba refiriendo el escritor cuando estaba dando ese versículo o ese texto? Ya lo entiendo a eso. Ahora yo tengo que relacionar en la idea central del sermón. Yo tengo que relacionar lo que el texto me ha dado para aplicarlo a mi audiencia. Sí, estamos ahí, y es cuando yo hago todo esto. No sé qué me ha pasado ahora, pero como que no. El té como que no me... Es que siento que ahora, a pesar de que apagaron los ventiladores, yo siento un aire fresco que está viniendo. Y cuando yo estoy sudando así, el aire fresco me causa cierta incomodidad. Pero podemos apagar el ventilador, que ya está apagado, pero no podemos apagar lo que Dios está haciendo, que es el aire que nos está aventando. Que siga tirando, ¿verdad? No hay problema. Estamos en la explicación, regresando a nuestros apuntes. Estamos en la explicación. Y bajo de eso les dije, no se puede discutir un punto al menos que se comprendan los hechos. Solo se puede explicar lo que se ha comprendido. Por eso es mi preocupación de que ustedes entiendan eso. Porque ¿cómo van a explicar lo que yo les estoy enseñando si ustedes no lo han comprendido? Y por eso yo tengo que estar batallando aquí para tratar de darles a entender lo que yo digo que he entendido, ¿verdad? Que eso, para que ustedes puedan asimilarlo también. Entonces no podemos explicar algo que no hemos comprendido. Pero como ustedes dijeron, de que ya entendieron, vamos a seguir adelante. No es a las 8:45. Si es a las 8:45, yo tengo las 8:56, me marca aquí. ¿Qué pasó? ¿Está malo mío? 8:50. Ya nos pasamos, ¿verdad? No, hombre, es que estoy metido en esto y se me ha olvidado. Bien, hermanos, la pregunta no se te olvide después. Entonces, discúlpenme, le seguimos, ¿verdad? Gracias, Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos. Amén.